La verdad, tengo que serte sincero. Yo no pensé que ese muchacho Mariano fuera a reaccionar así. ¿Mariano? Sí. Vino a pedirme que no te dejara ir. ¿Vino? ¿Por qué? No entiendo. ¿Cómo que no me dejara ir? Tranquila. No te alteres, Teresa. Es que ya le he contado que él anda detrás de mí. Mi mamá lo apoya, pero yo no quiero que usted vaya a pensar... Teresa, si te cuento esto es porque a mí también me llamó la atención su actitud. María no se siente con derechos, pero no los tiene. Él mismo me lo dijo. Aceptó que te quiere, pero me aclaró que tú no quieres saber nada. Entiende que no tienes ningún interés en él y a pesar de eso, vino a pedirme que no te despidiera ni dejara de apoyarte por un malentendido. ¿En serio hizo eso por mí? Vaya, qué sorpresa. Aún así no debió meterse ni venir a quitarle su tiempo. No te preocupes. Entonces, ¿fue por lo que él le dijo que usted decidió devolverme el trabajo? Solo en parte. Yo tenía mis dudas porque siempre me ha gustado separar lo personal del trabajo y es evidente que contigo esa línea ya se había traspasado. Claro, por lo de Paloma. No solo por eso. Eres amiga de Luisa. Dentro de unos días serás mi alumna de nuevo y lo que yo siento por ética, no debo mezclar... Yo lo entiendo, profesor, perfectamente y le aseguro que no va a haber problemas de nuevo. Buenas noches. Si quiero saber es para ayudarte, porque te veo mal, te veo afectada. Ya hasta tu mamá se está dando cuenta de que algo te pasa. ¿Te dijo algo? Sí, me habló de tu nuevo sueldo y de lo preocupados que están todos. Esperanza, ya son demasiadas cosas. Hay algo muy raro. Que sea que pase, no puede ser tan grave. ¿Eh? Cuentas conmigo. Es que sí es grave. Me enamoré del hombre equivocado. Vine a verte para saber tu posición respecto a quién puede presidir el colegio de notarios. ¿Tú te vas a postular? Sé que van a tomar muy en cuenta tu opinión y quiero saber si cuento con tu apoyo. Mientras seas un notario honrado y hagas todo con apego a la ley, cuentas conmigo. Sabes bien que es así como yo trabajo. Por mi trabajo conocí al licenciado Cáceres y nos empezamos a tratar. Y yo me enamoré de él. ¿Él te estuvo enamorando? No, fue cosa de dos. Me dijiste que te enamoraste del hombre equivocado. ¿Por qué?